Oremos. ¿Me escuchan? Oremos. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos por este lindo sábado que nos regala, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, alabándote y glorificándote, Señor, y sintiendo tu presencia. Dirige tú esta programación, Señor, que seas tú en medio de nosotros, Padre amado. Trae con bien a las personas que vienen en camino, y gracias por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias porque aún todavía tenemos la libertad de poder alabarte y glorificarte sin ningún tipo de peligro, Señor. Así que podamos disfrutar de estar ante tu presencia y disfrutar como hermanos que somos, Señor. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Feliz sábado, hermanos. Quiero darle las gracias por estar aquí en este sábado, que se dieron la oportunidad de venir a alabar a nuestro Dios, todos juntos como hermanos, y que podamos disfrutar de ese lindo sábado. Dios los bendiga. La hermana María Elena, ¿sí va a pasar al frente con los niños? Sí, podemos tener todos los chiquiticos que puedan pasar al frente para la historia de los niños que va a dar la hermana. Invito a pasar todos los niñitos aquí al frente. Vamos, es el tiempo de nuestra historia. Ok. Tengo una cajita aquí forrada y esta es nuestra Biblia, ¿verdad? Vamos a ver qué secreto o qué historia nos tiene hoy esta Biblia y qué historia nos tiene para contar hoy. ¿Sale? Vamos a abrirla. El título de nuestra historia se titula El miedo. ¿Alguna vez ustedes han tenido miedo? Sí, ¿verdad? Cuando a veces algunos tenemos miedo a animalitos, otros tenemos miedo a la oscuridad, otros tenemos miedo a la lluvia y muchas cosas, ¿verdad? Pues la historia de hoy así se titula El miedo. Y ¿saben? Vamos a ver el versículo de memoria en dónde está. Y está en Génesis 3:10 y dice: oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a hablar de dos personajes muy conocidos del libro de Génesis. ¿Ustedes han escuchado hablar el libro de Génesis? ¿Han escuchado hablar de nuestra creación? ¿Sí? Bueno, pues tenemos dos personajes muy especiales en ese libro, que es Adán y Eva. Adán y Eva, ellos estaban siempre desnudos. Ellos no sabían que estaban desnudos, pero un día la mujer Eva, dice que se fue a un árbol donde Dios le dijo: de ese árbol no vas a comer. Pero ¿qué creen que pasó? Una serpiente muy astuta la engañó y le dijo: come de ese árbol, que no te va a hacer mal. Agarró ella y se comió esa fruta que no tenía que comer. Y Eva, no muy contenta, se fue con Adán. Y Adán le dio lo mismo: tienes que comer conmigo. Ella se comió y le invitó a su esposo. Se comieron las frutas. Pero ¿qué creen que pasó? Cuando Adán y Eva se comieron las frutas que Dios le dijo que no tenían que comer, se dieron cuenta que estaban, ¿cómo habíamos dicho que estaban ellos? Estaban desnudos y ellos no sabían eso. Inmediatamente dice que cortaron higueras y hojas de higueras y con eso se taparon, porque ellos se dieron cuenta en ese momento que ellos estaban desnudos. Y dice que al momento que ellos se dieron cuenta, se pusieron la hoja de higuera y se taparon y ellos se escondieron.
Y cuando Dios les llamó otra vez y les dijo, Adán, Adán, le gritaba. ¿Y qué creen que pasó? ¿Tuvieron qué? Miedo. Ellos tuvieron miedo. Porque ¿qué creen que había pasado? Habían desobedecido. Por eso ellos se escondieron y no querían ver a nuestro Señor Jesús. Ellos tuvieron mucho miedo. Entonces nosotros el día de hoy, para tener no tener miedo, tenemos que confiar en ¿quién? En nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que guardar sus mandamientos y venir día con día a la iglesia cada sábado. Qué alegría que cada mañana ustedes sean los primeros y se levanten en la mañana y decirle, papi, mami, vámonos, ya es hora, el culto ya va a empezar y tenemos clases en el día santo y en el templo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y si mami o papi no se acuerdan, nosotros estamos ahí bien alistaditos para pedirle y decirle, vámonos mamita, porque tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios primeramente, ¿verdad? Y así nunca tengamos miedo porque estamos tomados de la mano ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Así como estamos, les ayudo a inclinar sus cabecitas y cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Eterno Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora te pido por cada niño, Señor, que está en esta hora en tu altar, Señor, que seas tú quien los bendigas, porque sabemos bien que ellos serán el futuro de una nueva generación, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos y a sus padres, Señor, y que ellos confíen en Dios y así ellos nunca tendrán miedo, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse con sus mami y papi y portarnos bien. Tener un sábado diferente es un sábado de alegría, ¿verdad? Tenemos el video de probar y ver. Ok. Probar y ver. Historia de hoy. Un ritual importante. ¿Alguna vez notaste que nuestras vidas están llenas de rituales? Piénsalo. Bodas, graduaciones, funerales, todos representan un nuevo estatus o un gran cambio en nuestra vida. Igualmente el bautismo, la adoración familiar o la adoración pública del sábado son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Pero, ¿estará bien quedarnos en casa un sábado en vez de ir a la iglesia? De acuerdo con la Biblia, el séptimo día es sábado de reposo solemne, una convocación santa. Esta palabra en hebreo es mikra, que significa reuniones o asambleas, congregación. Significa que Dios espera que nos reunamos con otros para tener un ritual colectivo semanal. Nosotros tampoco podemos dejar nuestra congregación, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Así como pueden ser buenas las conexiones tecnológicas online, no deberías quedarte en casa, sino buscar una alabanza pública, mientras nuestras condiciones nos permitan. Recuerda, el sábado es una convocación santa. Piensa en todas las cosas que puedes hacer el sábado. 1. Podemos orar, hablar con Dios. 2. Estudiamos su palabra, lo escuchamos. 3. Cantamos adorándole. Y 4. Traemos nuestros diezmos y ofrendas, reconociéndolo como nuestro sustentador. Aunque los diezmos y la mayor parte de las ofrendas se dan electrónicamente, sigue siendo muy importante que cada miembro de la familia alabe a Dios al traer las ofrendas en un servicio público como un acto de adoración. Así como devuelves tus diezmos y das las ofrendas regulares, toma un tiempo para orar y fortalecer tu alma junto con tus hermanos y hermanas. Reflexiona sobre el futuro cercano cuando podrás comunicarte con Cristo en las nubes de los cielos. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Antes de entonar el himno, voy a leer un pasaje que está del libro de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el que da con alegría.
Con esto en mente vamos a cantar el himno 522. Suenen las palabras del buen Salvador, por traer el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Por traer el diezmo al granero, robadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, pon el diezmo, libera la ofrenda. Muchos del mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Por traer el diezmo al granero, robadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes. Probadme a mí, dice el Señor, a ver si no abriré las puertas, las ventanas del cielo y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. Probad a Dios. ¿Quién de nosotros ha probado a Dios? Que levante la mano. Es bonito, ¿verdad? Tener un Dios que da a todo y con todo. Y con esto vamos a hacer una oración. Nuestro buen Dios, tú que escudriñas nuestros corazones, nuestras mentes, tú que ves lo imposible, desde tu trono, Señor, te damos las gracias, porque tú permites que nosotros podamos aportar de algo que es tu ministerio, que es su evangelio, donde puede ser predicado, donde puede ser llevado esto que es tu palabra. Bendito Dios, te rogamos y te pedimos que bendigas y que santifiques todo lo que ha entrado en tu alfolí, para que aquellas personas capacitadas puedan administrar lo que tú ya has bendecido. Y que lo que nos ha quedado, que es lo suficiente, Señor, bendícelo en tu nombre, para que nosotros podamos ser mayordomos y podamos administrar las cosas que tú nos das. En tu nombre, Señor, oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si nos podemos poner de pie, vamos a tener un himno, el Praise Team. Oh, Nancy y Nayeli y Jasmine van a tener un canto. ¿Quieres tocando por él? Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas
que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Amén. Nos podemos poner de asiento. Ya pueden tomar asiento. ¿Quieren seguirse gozando con las alabanzas? Es mi deseo de presentar a una niña que está aprendiendo a darle el talento, lo que Dios le ha dado. Voy a invitar a Lili. Ella tiene el canto para Dios.
Buenos días, hermanos. Ahorita vamos a cantar Jesús volverá. De pequeñita escuché tantas historias de mamá, también las promesas que en la Biblia están para nosotros. Ella me dijo que Jesús me amaba, que me había preparado un lugar hermoso en los cielos, y crecí con esta esperanza, y la esperanza también ha crecido. Y ahora tú estás listo. Jesús viene por ti, porque te ama también a ti como a mí. Gracias, Jesús. Gracias, mamá. Ha crecido mi esperanza de mirar el día de mi Salvador. Su venida en los cielos aún en mi imaginación está, porque la primera vez que lo escuché fue de mamá. Pequeña lo escuché de mamá. Ya muy pronto mi Jesús regresará con millones de ángeles vendrá. Viviremos por la eternidad con él, y a lágrimas no habrá ni tristeza ni dolor, solo una gran felicidad. Jesús volverá, todo ojo le verá. Jesús volverá, desde pequeña lo escuché de mamá. Jesús volverá, todo ojo le verá. Jesús volverá, desde pequeña lo escuché de mamá. Desde pequeña lo escuché de mamá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un honor tener esta niña con este talento, agradando a nuestro Dios. Espectacular. Ahora quiero que me acompañen a al versículo que vamos a leer hoy. Está en Éxodo 20:12. Si lo tienen, pueden decir amén. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. Voy a invitarles a que vayamos de rodilla
y hablar con Dios. Jóvenes, si nosotros le faltamos a nuestros padres, a nuestra madre, es el momento de ir de rodillas y pedirle perdón, no a la iglesia, sino a Dios. Así es que les invito a que nos postremos de rodillas y vamos a hablar con Dios y escuchamos una música de fondo. Oramos. Padre nuestro, he aquí tu iglesia, Señor. He aquí los jóvenes postrados de rodillas, los niños, a los padres, dándole gracias por el talento que tú lo das a los niños. Gracias por la madre que usa su tiempo, no en vano, sino para Dios, para que entregue el talento a su niña ante la presencia de Dios. Gracias te damos, Señor. Te hemos cantado, te hemos alabado. Ahora estamos postrados de rodillas, Señor, para decirte gracias. Permite que en esta hora, Señor, el programa, al abrir tu palabra, tu presencia, que tu Espíritu Santo que se siga moviendo en este lugar. Que toque los corazones, tanto como adultos, como niños y jóvenes, para que tu palabra no se vaya vacía, sino que, Señor, te pedimos, te rogamos, por aquellos hermanos que no han venido, por aquellas hermanas que no han podido llegar aquí en tu casa de oración. No sabemos, Señor, la situación, pero solamente tú sabes. Y por eso te lo ponemos en tus manos, para que tú puedas y tú debas levantarlos donde están. Si es por enfermedad, si es por trabajo, dale trabajo, Señor. Ayúdalos. Si tu iglesia puede ayudarlos, Señor, danos esa luz. Te lo pedimos en tu nombre, en Jesús. La iglesia dice, amén. Me honra presentar nuevamente a un hermano que ha llegado para no estar un miembro más, sino para hablar de Dios. Para mí me honra y es grato presentar al hermano José a su iglesia, pero no me puedo ir a sentar sin antes pedir la bendición de Dios. Y es un hábito que tengo que orar, porque lo he aprendido de Pablo. Y dice Pablo que él también necesita oración, tanto como el que predica como el que habla. Así es que si me acompañan, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, nuevamente te pedimos tu bendición para el hermano José, que en estos momentos va a abrir tu palabra. Úsalo, Señor, como un instrumento que al abrir tu palabra, Señor, pueda traer bendición, pueda traer luz, pueda traer libertad. Ayúdalo, Señor, y dale las palabras para que tu palabra sea predicado, y úsalo, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Por cosas de nuestro Señor, hoy hay más jóvenes que adultos en la iglesia. Él sabe por qué es así. El tema que yo traigo tal vez es un tema que es diferente para cada persona. Honrar a tu padre y a tu madre es un tema que depende de la persona que haya vivido en su juventud. Puede saber cómo honra a su padre y a su madre. Y no quiero tocar un tema directamente hacia los padres, sino de los hijos hacia el padre. Y más que todo, todos los que estamos aquí presentes somos hijos. Somos hijos tanto de un padre carnal como de nuestro Padre celestial. Y en eso quiero enfocar esta predicación el día de hoy. Entonces quiero que vayamos a la Biblia, que es la palabra de nuestro Señor. Vamos a irnos hasta el principio, vamos a irnos a Génesis, el versículo 22. Cuando lo tengan, del 22, del 1 al 12, esa historia ya la conocemos. Pero antes quiero que veamos qué significa la palabra honrar. En el significado bíblico, la palabra honrar deriva del hebreo kabok, que indica gloria. Honrar a Dios y a los padres. Por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Sinónimos de honra son respeto, estima, gloria y admiración. Tengamos ese significado un momento aparte y ahora sí vamos a la lectura. Y ya sabemos la historia, es la historia de Abraham, cuando le tocó la prueba mayor que yo creo que a una persona carnal le vaya a tocar en esta vida, que era sacrificar a su hijo amado, a su promesa, al que iba a ser la descendencia más grande que la arena del mar. A ese hijo tenía que sacrificar. Ahora recuerde que estamos hablando de hijos hacia padres. Y aquí nos vamos a enfocar en Isaac. Entonces empecemos. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Aquí la Biblia lo recalca bien: a quien amas. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana y enabaldó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, yo quiero que nos pongamos un momento en los zapatos de Abraham. Abraham sabemos que era el padre de la fe. Sabemos también que todo lo que Dios le ordenaba, él obedecía. Pero acá en este caso específico era una prueba mayor a cualquier fuerza humana. Era algo superior, porque estábamos hablando que tenía que sacrificar a su propio hijo. Aparte de eso, tuvo que andar durante 3 días con su hijo al lado,
sin poder decir nada. Yo imagino los pensamientos que podían pasar por la mente de Abraham en ese momento, pero él seguía hacia adelante porque él honraba a su padre, él honraba a Dios, y él sabía, confiaba que si Dios pedía algo así, era por un motivo que iba a ser más grande para él después. Ahora, entonces habló Isaac a Abraham, el versículo 7, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El corazón de Abraham se tuvo que haber sentido, yo creo que lo más estripado, lo más triste en el momento, cuando el propio hijo le dice: ¿dónde? ¿A dónde está el cordero? Porque llevamos todo, pero ¿dónde está el que vamos a sacrificar? Ahora, el 8 dice: y él respondió: Abraham, Dios proveerá y el cordero para el holocausto. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, como yo les dije al principio, vamos a ver la historia desde el punto de vista de Isaac. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas. Ahí se expande un poco más la historia del suplicio que llevaba Abraham, pero también el que llevaba Isaac durante esos 3 días. Dice uno de los párrafos: en el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces con voz temblorosa Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esa suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente cuando el propósito de Dios le fue manifestado. Lo aceptó con sumisión voluntaria, participaba de la fe de Abraham y consideraba con un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que los sujetaría al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman la última lágrima y se dan el último abrazo. Aquí vemos un poco más la historia, ya vemos el sufrimiento de Isaac también durante 3 días pensando: ¿dónde está el cordero? Si llevamos todo, ¿dónde está el cordero? Pero aún así podemos ver que Isaac obedecía a su padre y sabía también, como Abraham sabía de Dios, Isaac sabía de su padre, que él iba a hacer lo mejor para ellos dos, que sabía que su padre no iba a hacer algo en lo cual él pudiera sentirse, pues se podría decir, en peligro, aunque ahí había peligro porque tenía que morir. Pero los dos sabían que la voluntad de Dios era algo mayor que lo que pensábamos nosotros humanamente. Ahora, en la Biblia, en el versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo a Abraham: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una zarza por su cuerpo, y fue Abraham y lo tomó al carnero
y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Aquí hay una prueba, como dijimos al principio, de la palabra honra. Y el sinónimo de honra era respeto, estima, gloria y admiración. Ahora, Abraham honraba a Dios. Se puede decir que con toda su fuerza completa, él honraba a Dios. Isaac honraba a Dios y también honraba a su padre. Ahora, esta es una historia en la cual está el padre y el hijo juntos. Pero vamos a ver si el ser humano o nosotros como hijos solos haríamos igual. Vamos a Daniel. ...3, versículo 1 al 28. También conocemos esta historia. Daniel 3, del 1 al 28. Esta historia la conocemos. Para entrar un poco en la historia, sabemos que cuando Nabucodonosor tomó el poder de Israel, se llevó con él prisioneros a los príncipes de Israel, en cual en ellos iban 4 jóvenes, bueno, iban más jóvenes, pero la Biblia resalta 4 jóvenes que eran Daniel y sus 3 amigos. En esta historia que vamos a leer es la historia de esos 3 amigos. Entonces dice que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua en la cual toda persona tenía que inclinarse cuando escucharan la música. Dice que los tamborín, cuando escucharan todo eso, tenían que inclinarse ante la estatua para adorarla. Pero estos 3 jóvenes fieles no querían hacerlo. Vamos ahora entonces al versículo 3, al versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y denunciaron a los judíos. Hablaban diciéndole al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, diste una ley en todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborí, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, y se postrase a adorar la estatua de oro, y el que no postrase y adorara fuera echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusieron tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrá, Mesá y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Vamos, entonces Nabucodonosor con ira y con enojo mandó a traer a Sadrá, Mesá y Abednego, y el punto fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrá, Mesá y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborí, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si la adoráis, en la misma hora seráis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será Dios que os pueda librar de mis manos? Sadrá, Mesá y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Aquí vemos la honra de 3 jóvenes que, según la Biblia, no dice que estuvieran con sus padres. Ellos estaban, se puede decir que esclavos, aunque tenían libertad, tenían prestigio en Babilonia, pero estaban solos y no se vencieron ante los dioses ajenos. No permitieron que tal vez los lujos, todas las cosas de Babilonia corrompieran lo que ellos creían, lo que le habían enseñado desde pequeños,
y honraban a un único Dios, el cual, si seguimos la historia, vamos a ver que Él los va a liberar. Y es algo que en el versículo, se me perdió un momento, dice que Nabucodonosor, lleno de ira, mandó a que el horno se fuera y lo pusieran más fuerte de lo común. Y mandó a hombres muy vigorosos, dice el versículo 20, que tenían de su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzadas y sus miltras y sus damas y demás vestidura, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la orden del rey era apremiante y habría calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿es verdad, oh rey? Respondió el rey y dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Aquí vemos la protección que Dios da a los hijos que lo siguen, lo honran, lo obedecen. Él mismo vino y los protegió. Él estaba en medio de ellos. Y la historia sigue más adelante, que cuando salieron no había nada de ellos quemado, nada, ni siquiera un cabello había quemado. Su ropa estaba intacta. Completamente ellos estaban, como entraron al horno, así salieron. En ese momento ellos dieron un testimonio grande para un pueblo completo. Ahora, hay algo más triste todavía. En ese lugar no solamente estaban ellos 3, que eran del pueblo de Israel. Habían más, porque ahí habían llevado muchos esclavos, habían llevado más príncipes. Pero ellos 3 fueron los únicos que no se inclinaron ante dioses que no fueran su Dios. En el versículo 29 dice: por tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfema contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea puesta por moderar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos la recompensa de honrar a nuestro Dios. Otra vez vemos que, aparte que ya estaban progresando en Babilonia, ahora los pone más arriba todavía. Hay otra historia, esa se la voy a relatar, el mismo Daniel, y ese ya habla de Daniel. Ya Daniel está un poco mayor, y eso es cuando ya toman control de Babilonia y está Darío, y Darío lo toma a él como uno de los 3 dirigentes mayores de la tierra de Babilonia, y todo el mundo pues le tenía envidia, porque todo lo que Daniel hacía, lo hacía recto, lo hacía en dirección de Dios. Entonces ellos no querían algo así, ellos querían hacer las cosas a la voluntad de ellos, y Daniel pues les estorbaba, en pocas palabras. Daniel era muy recto, era muy obediente para estar ahí. Y ellos hicieron un plan grandísimo, el cual hicieron orgullecer a Darío para poder hacer un veredicto, el cual sabían que Daniel no lo iba a cumplir. Nosotros ya sabemos un poco la historia, lo que Daniel hacía, y vamos a el versículo al versículo 22 y 23 de Daniel 6, que es la historia que le estoy contando en este momento.
Daniel 6, versículo 22 y 23. Daniel, cuando sale el veredicto de que no podían pedir a ningún dios nada que no fuera a Darío, ¿qué fue lo que hizo Daniel? En la historia la podemos leer completa en el Daniel 6, pero Daniel lo primero que hizo fue salir y orarle a Dios, pero no porque él era vanidoso ni porque él pensara nada malo, sino que es lo que él hacía diariamente, orar a Dios. Oraba a Dios 3 veces al día. Ahora, en el versículo 22 dice: mi Dios envió a un ángel, el cual cerró la boca a los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Volvemos a ver lo mismo que vimos en los 3 amigos de Daniel. No había ninguna lesión en él. Estábamos hablando que lo mandaban a un foso lleno de leones hambrientos, pero ninguna lesión había en él, ni un rasguño. Los leones estuvieron, me imagino que dormidos alrededor de él. Cuando Daniel lo sacan, quedan todos asombrados porque ven que salió como entró. Ahora, hermanos, hay algo importante, y por eso el título de la lección, del título del sermón era ¿honras a tu padre? Acá yo quiero primero contarles algo que tal vez mucha gente no conoce de mi vida, y eso es en mi juventud. Yo fui adventista de joven. Mi mamá, gracias a Dios, aunque ella era adventista, pero en ese momento estaba retirada, tuvo el pensamiento que yo tenía que estudiar en un colegio adventista. Y en la primaria me llevaron al colegio adventista, y ahí estuve hasta el bachillerato, casi hasta 4º año, ya para salir hacia la universidad. Estuve en el colegio adventista, me faltaron 2 años. Y en ese tiempo aprendí de Dios, porque gracias a la iglesia adventista, que tiene colegios adventistas, podemos tener la palabra de Dios dentro de la escuela, cosa que ahora en la escuela ya no podemos tener. Yo crecí en ese momento abriendo la palabra de Dios todos los días en el colegio, y ahí conocí la iglesia, porque el colegio donde yo estudiaba, la iglesia estaba al lado, muy parecido acá, pero era junta, una al lado de la otra. Es una iglesia muy grande en Caracas, Venezuela. Es la iglesia mayor de la zona de Caracas, y el liceo es como de 6 pisos, porque está primaria y está secundaria ya para salir hacia el bachillerato. Y ahí conocí también los conquistadores, fui conquistador. A los 15 años de edad, cuando ya estaba en la adolescencia, el enemigo me atacó más fuerte como nunca, y tuve mucha desobediencia en ese momento. Y había un viaje misionero, un viaje de jóvenes, pero era un viaje de jóvenes guías mayores, porque yo ya tenía 15 años. Y yo me había portado muy mal en la escuela. Mi mamá no quiso firmarme el permiso para yo ir. Lamentablemente, esa noche, fue un viernes en la noche, salieron 2 buses de la iglesia adventista. Y en esos 2 buses murieron todos los jóvenes que habían en la iglesia en ese tiempo. Mi mamá, se puede decir, o Dios, mejor dicho, me salvó en ese momento. Un camión o una gandola, no sé cómo le llaman, arrolló los 2 autobuses. Muy pocos se salvaron. Se salvó el pastor que los llevaba, y algunos jóvenes quedaron en el hospital. Cuando yo regresé a la iglesia,
a la siguiente semana, era una iglesia de este tamaño. Toda la iglesia estaba llena de ataúdes de todos los jóvenes. Y ese fue un dolor tan grande que todavía me duele, que yo no fui capaz de ver la bendición que Dios me había dado en ese momento. Y lo que hice fue que me alejé de Dios. Me fui hacia el otro lado porque no entendía cómo un Dios que nos ama permitió que pasara algo así. En mi mente de 15 años no pude entender cómo una iglesia quedó vacía, sin nadie, sin ningún joven. Y tiempo después y ahora que estoy aquí pensando, los jóvenes que quedamos vivos, si acaso habrán 3 en la iglesia, todos los demás estábamos fuera de la iglesia. Pero como les digo, yo no entendí, yo no fui capaz de honrar a mi Dios en ese momento. A los 17 años, otra vez Dios aparece. Me había escapado yo con unos amigos para un pueblo en Venezuela que se llama Maracay, y veníamos a las 4 de la mañana y el muchacho que venía manejando se quedó dormido. Nosotros veníamos, los 3 muchachos veníamos dormidos. Y cuentan las personas que veníamos primero a exceso de velocidad, porque veníamos hacia la ciudad, veníamos a una carretera que va en bajada, y el carro dio 3 vueltas, pegó del lado de allá y pegó del lado de acá, y quedamos montados así encima de un portón. Las personas salieron corriendo a auxiliarnos a todos, pero para sorpresa, cuando abrieron el carro, ninguno de nosotros había sufrido nada. Lo que yo recuerdo fue haber pegado contra el asiento de adelante, porque en el país de nosotros no usamos cinturones. Pegué hacia el asiento de adelante y es lo que me acuerdo. Cuando nos sacaron estábamos intactos. Y aún así no entendí. Aún así no fui capaz de entender. Tuve que pasar hasta mi edad de 38 años para entender cuál era el motivo por qué Dios me había salvado 2 veces. Y yo sé que Él tiene un plan para cada uno de nosotros, pero yo no fui capaz de honrarlo en ese momento. Tampoco fui capaz de honrar ni a mi mamá ni a mi papá. Era desobediente, era grosero, quería hacer las cosas a mi voluntad, porque según yo estaba herido, porque según yo haber quedado vivo era, en vez de ser una bendición, era un castigo. Y por eso me volví rebelde, y hasta el día de hoy, yo sé que mi mamá y mi papá van a ver esto. Les agradezco porque a pesar de ellos no estar en la religión, escogieron que sus hijos estudiaran ahí, que sus hijos pudieran crecer, y que creció esa semilla, aunque duró muchos años, estuvo siempre en el corazón mío y el de mi hermana, y los 2 estamos aquí, otra vez en los brazos del Señor, aprendiendo a honrarlo, aprendiendo a obedecerlo. Lamentablemente a veces hay que pasar por cosas muy difíciles para poder hacerlo. Por eso les dije al principio, no es casualidad que haya tantos jóvenes aquí hoy. Son privilegiados de estar acá. Son privilegiados de tener a cada padre a su lado. Son privilegiados de crecer bajo la protección de nuestro Dios. Afuera no hay nada bueno. Aunque lo pintan muy bonito, aunque todo nos agrada, porque humanamente todo lo que está en el mundo nos agrada, no hay nada bueno.
Y no queremos como padres que ustedes sufran la que sufrimos tal vez nosotros. Así que son privilegiados cada uno de los jóvenes que están acá por poder estar bajo la protección de sus padres y de su Padre Celestial. Es algo increíble ver cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros. Hay veces somos desobedientes y no escuchamos, pero Él siempre nos habla. Y a mí me habló durante muchos años y le escuchaba, pero no obedecía. Y a hoy está hablando aquí para cada uno de nosotros como hijos de Él, que hay que honrarlo. Hay que honrarlo. ¿Y cómo podemos honrar a Dios? Y aquí, hermanos, quiero que me ayuden un poco mientras que tomo agua. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Una palabra para honrar a Dios. Obediencia. Otra palabra. Amándolo es parte. Para poder obedecer hay que amarlo primero. Otra palabra más. Hay una palabra que utilizaron hoy en la lección, cosas que tampoco no sé por qué la lección tocó casi el mismo tema. En la lección de menores habla de la obediencia, habla de la honra en este día por medio del apóstol Juan. Era la lección de menores de esta semana. Que Juan aprendió a caminar con Jesús. Juan aprendió a amar a Dios por medio del ejemplo de Jesús. Y Juan fue, y todos lo conocemos, que era un discípulo el cual tenía carácter violento. Dice la lección de menores que no era humilde. Se podría decir que estaba dispuesto a pelear en cualquier momento. Hasta lo pudimos leer en la Biblia donde dice que le dice a Jesús que si quería, que él oraba con el hermano Santiago para que descendiera fuego del cielo y matara al lugar donde no quisieron aceptarlo. Podemos ver el carácter de Juan ahí, pero aprendió a caminar con Dios. Y para poder aprender a caminar con Dios, y eso se lo he dicho yo a los jóvenes, y creo que también aquí en un sermón lo he dicho más de una vez, tenemos que orar, leer la Biblia y aprender día tras día cómo dar un paso más hacia el frente. Y solamente agarrados de la mano de Él podemos llegar a poder honrarlo de la forma que Él se lo merece. Porque volvemos al principio donde dice que la honra es obediencia, respeto, admiración y retribución. Mediante nuestros diezmos también honramos a Dios, le devolvemos un poquito de lo que Él nos da diariamente. Mediante la oración aprendemos a comunicarnos con Él, a hablar con Él, y eso también es parte de las 40 madrugadas que estamos estudiando todos los días. Poder aprender a hablar con Él. Aparte de verlo como nuestro Padre, verlo como nuestro amigo, como esa persona con la cual queremos estar todo el día hablando porque no queremos soltar. Así es que tenemos que honrarlo a Él. En el caso de Abraham, sabemos que Él lo aprendió a honrar desde su primer llamado cuando le dijo: sal de la tierra de tus padres, y fue a un lugar que él ni siquiera conocía. Isaac aprendió a honrarlo mediante el testimonio de sus padres, porque si Abraham hubiese desobedecido ese mandato, sería otra historia la que estuviéramos contando en este momento, o tal vez ni siquiera estuviéramos acá contando. Daniel y los amigos aprendieron a honrar a Dios en el momento más duro, en el momento más triste, no cuando está pasando los mejores momentos. Ellos aprendieron a honrar a Dios en esclavitud. Aprendieron a honrar a Dios cuando ya no había un pueblo donde ir porque todo había quedado destruido.
Ahora, para terminar, también vemos que Jesús, cuando estuvo pues se puede decir carnalmente en este mundo, nos dejó también el testimonio de cómo honrar a su Padre. Una de las palabras que usaba Jesús era: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Vamos en todo momento a Lucas capítulo 22, versículo 41 al 52. Es la historia donde Jesús ya era un niño, se puede decir, pero ya podía ir a alabar a Dios al templo en una fiesta que hacían. Y sus padres lo llevaron ese día al templo, pero él se les perdió. Él se quedó en el templo. ¿Haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo un niño en el templo solo? Estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba predicando. A la corta edad estaba predicando. Y dice el versículo 41: e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme las costumbres de la fiesta. Cuando cumplieron los días regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Ahora vamos a saltar al versículo 49. Entonces les dijo, porque estamos hablando de que María y José buscaron al niño durante 3 días. Y cuando lo vieron le preguntaron: ¿por qué hiciste esto? Le preguntó María. Y él le responde en el versículo 49: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. El versículo 50. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, obedeció a sus padres en su niñez. Y dice la Biblia acá que estaba sujeto a ellos y se devolvió a Nazaret. Él sabía cuál era su propósito, pero todavía no había llegado su hora. Mientras que no llegara su hora de predicar el Evangelio, que llegó después de 18 años más, a la edad de 30 años, él tenía que regirse bajo la voluntad de sus padres. Y les dije cuando empezamos que a veces este tema trae algo de diferencia, porque los padres, algunos padres son buenos, otros padres no tanto. Hay algunos padres que aman a sus hijos, hay otros padres que lamentablemente no es así. Pero cuando hay un padre que no es así, Dios manda a alguien que haga el papel de padre, sea un abuelo, sea una abuela, sea un tío, pero siempre hay alguien ahí al lado de uno mientras que va creciendo. Y quiero terminar con un versículo y quiero que lo leamos o lo lea alguien a voz audible. Salmos 27, 10. Alguien que lo tenga, lo pueda leer a voz audible. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Qué mejor promesa que esta, que a pesar de que tal vez perdamos nuestros padres, o tal vez no tengamos unos padres
como cristianos buenos, que tengamos tal vez la desdicha de nacer en un hogar diferente. Tenemos la promesa que aunque no tengamos una madre o un padre, tenemos un Padre celestial, el cual está ahí para recogernos, para cuidarnos, pero hay que honrarlo. Hay que aprender a obedecerlo, hay que aprender a caminar con Él día tras día. Y hay algo muy importante, que es, hay que aprender a hacer la voluntad. Y la voluntad de Él que nos dejó cuando se iba a ir, era predicar su evangelio a toda nación, lengua. ¿Y qué más? Tribu y lengua. Y es el que yo les incito hoy a que toda esta palabra que leemos, que predican nuestros pastores, que predicamos nosotros, no quede solamente en nuestro corazón, sino que salga a las personas que de verdad lo necesitan. Hoy no hay excusa de que somos jóvenes o de que somos muy viejos, porque vemos que Jesús tenía 12 años cuando predicó. Y todos los sabios que estaban en ese momento en el templo se quedaron maravillados de cómo hablaba un niño de esa edad. ¿Quién le había enseñado? O sea que no hay excusa, hermanos. La única excusa que tenemos la tenemos nosotros mismos. Porque para hablar la palabra de Dios no se necesita estudiar, solo se necesita dejar que Él nos guíe y que ponga en nuestra boca lo que quiere que nosotros digamos a los demás. O sea que, hermanos, pidamos hoy perdón si no hemos honrado a nuestro Padre, pero levantémonos con fuerza para seguir hacia adelante y poder alcanzar nuestra meta final, que es volver a verlo y poder estar con Él por toda la eternidad. Vamos a escuchar nuestro canto una vez más y tendremos la oración. Jasmine, Nancy. Hermanos, si nos podemos poner de pie para que nos estiremos ya de tanto rato estar sentaditos para alabar a nuestro Dios con este canto tan hermoso. Amén. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar,
cuando otra vez perdí la dirección. Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor. Él sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, gracias te damos, Padre amado, por tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y queremos pedirte perdón, Señor. Perdón por no poderte honrar de la forma que tú te mereces. Perdón por a veces no saber tan grande el sacrificio que tú hiciste, Señor, lo que significa para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cada día caminar hacia ti, a tener ese querer como el hacer, Señor, por tu palabra, por tu oración, por predicar tu evangelio, Señor. Cuida a cada joven que está aquí hoy, Señor. Ayúdalo a entender que en este mundo no hay nada bueno, Señor, que solo tú eres el que nos puede guiar por el camino correcto, Señor. Y aunque las cosas parecen buenas, llevan a un mundo de perdición, Señor. Que quiero pedir también por cada adulto que estamos aquí, que tal vez tenemos algún dolor en el corazón, algún sufrimiento, el cual no nos deja acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos a dejarlo a un lado y entregar nuestra vida por completo a tu servicio, Señor. Cada día se acerca más ese día en que podamos verte. Ayúdanos a prepararnos día tras día, a dejar a un lado las cosas de este mundo y dedicarnos a ti, Señor. Guíanos en este día, que lo que queda del sábado disfrutemos de tu compañía, de tu amor, de tu presencia. Que salgamos para nuestra casa con un corazón lleno de ti, Señor, y podamos regresar a seguir alabándote, Señor. Gracias, Padre amado, por tu presencia. Gracias por tu sacrificio. Y gracias porque aún siendo una raza caída, tú nos amas. Y nos amas con un amor que no entendemos, Señor. Te lo pongo en tus manos a la iglesia de Chesapeake. A cada hermano que está pasando una lucha hoy, que no vino a la iglesia, Señor, tú los conoces. No hay excusa.
a veces para alejarnos de ti, pero humanamente nos alejamos, Señor. Te amamos, Padre, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado. Unos anuncios. Rápidamente voy a hacer unos anuncios que me pasó de entrevista. Todos los líderes hoy tenemos capacitaciones por Zoom.